Sabeu allò de la mala maror? Doncs això de la mala maror és el que s'està vivint en aquests moments a dins de la Sarsuela arran de la informació que explicàvem la setmana passada amb Pilar Eyre, que la princesa Elionor començarà ja a partir del mes de setembre la seva formació en el que són els 3 exèrcits. Pilar Eyre, bon dia i benvinguda. Hola, Elena, què tal? Però escolta, aquesta mala maror, aquesta tensió s'ha viscut i hi ha hagut cops de porta, crits. Què passa amb la formació militar amb la mili de Elionor? Bueno, esto, como es lógico, pues ha creado tensiones en el matrimonio de Felipe y Leticia. Com és lògic, però per què? Perquè ja saben, vull dir que si són reis, la nena ha de tenir la formació militar, és a dir... No, es que aquí estamos equivocados porque decimos, bueno, es que es una princesa heredera, todas las princesas europeas hacen formación militar. Yo he hecho una listita pequeña. A ver, la lista. Sí, de qué formación tienen las princesas herederas. Sí. Amalia está estudiando en la universidad, Amalia de Holanda, que es la heredera, está estudiando en la universidad y hace visitas al ejército de vez en cuando. Victoria de Suecia ha hecho 3 semanas de formación militar. Elizabeth, que es la que siempre se pone de ejemplo, Elizabeth de Bélgica, que la dicen tiene formación militar, está haciendo lo mismo que Leonor, ha estado 1 año. E Ingrid de Noruega, espérate, Mary de Dinamarca ha estado 3 semanas haciendo la mili. Y Ingrid de Noruega, que es la heredera de Noruega, esta ha estado 1 día. Clar, y claro, la pobre Elionor, 3 anys. 3 años, o sea, 3 años siendo todavía teniendo 17 años. Una formación, o sea, la carrera castrense, si tienes vocación, pues es maravillosa. Ahora, si te viene impuesta, recuerda que el príncipe heredero, el príncipe de Inglaterra, el príncipe Eduardo, cogió una depresión severa y tuvo que dejarlo. O sea, clar, que, claro. són 3 anys i això, pel que sembla, no ha agradat gens a Leticia. Deies, té 17 anys, però quan en faci 18, diguem que, tal com marca la Constitució, la nena ja pertany a l'Estat. Exacto. La tutela ya la tendrá el Estado, el gobierno. O sea, ella ya pertenece, como si dijéramos, la formación de la heredera, que hasta ahora ha dependido de Leticia y solo de Leticia, además hasta extremos increíbles, porque Leticia llamaba al colegio, se metía en las comidas, miraba lo que estudiaba, tenía un tú a tú con los profesores constantes, o sea, era una presencia constante en la formación de su hija y a partir de ahora 0. I què passarà? És a dir, amb tot el que ha estat estudiant a Gales y todo eso, ¿cómo queda? Bueno, además tú piensas que ahora ha estado en un colegio súper liberal, o sea, un colegio de izquierdas, digamos, o sea, que decir, hacían discusiones, votaciones democráticas, todas las órdenes del colegio se sometían a votación, hacían asambleas, se defendían unos de derechas, unos de izquierdas, o sea, que realmente es una... Y se va a entrar en un mundo totalmente nuevo, totalmente regulado, como es la milicia, y durante 3 años. Esto es increíble, y esto, claro, ha causado tensiones en el seno del matrimonio de Leticia y de Felipe, porque realmente, claro, ¿qué madre quiere este futuro para su hija? Claro. Realmente. Y entonces Felipe pues, se veía obligado por la Constitución y también obligado por el gobierno a que su hija fuera 3 años, hiciera 3 años de este servicio militar tan largo, y ahí ha habido las tensiones entre el matrimonio y al final Leticia ha tenido que ceder por el futuro de la corona i també ha tenido que ceder para salvar su matrimonio. Ahora veremos si protesta. És a dir, que estem parlant de fins a aquest extrem, de les tensions que s'han viscut i les discussions. Que no és un tema menor, és a dir, l'educació dels fills en una parella és un tema clau. És a dir, anar a una pel que fa a l'educació que tu vols donar als teus fills és bàsic, pel benestar de la parella. Claro, tú que eres madre también, Elena, o sea, tú figúrate que tu hija te llame y te diga, mamá, quiero volver, no me gusta esto que estoy haciendo, y que tú le tengas que contestar, pues hijita, tienes que aguantarte porque es lo que hay. O sea, que claro, esto es increíble, veremos lo que pasa en estos 3 años. O que el pare d'un fill vulgui un tipus d'educació i la mare un altre. Claro, y Felipe, desde luego, siempre la que ha llevado la voz cantante en las cuestiones familiares, siempre ha sido Leticia, o sea, la verdad es que Felipe... Perquè ella deuria saber que això s'estava acabant. Bueno, sí, ya, claro, lo que pasa es que con tanta severidad... Encima, claro, el gobierno ha tenido como una especie de... luego como de revifalla, ¿no? Como se dice en catalán, porque luego incluso han dicho, porque claro, se ha comparado esta milicia con lo que hicieron el padre y el abuelo, pero claro, que en aquella época disfrutaron de bastantes privilegios y como los periodistas lo hemos contado, los privilegios de los que disfrutaron, el gobierno se ha apresurado a decir, no, es que la educación de Leonor va a ser mucho más exigente que la de su padre y de su abuelo. Entonces, claro, cada vez que dicen una cosa de estas, Leticia debe decir, ¡qué horror! I quan va sentir la ministra de Defensa dient que això havia estat un gran pas pel feminisme, què li va semblar? Mira, es que se han dicho 2 mentiras gordísimas estos días. Primero, lo del gran paso para el feminismo. Señora, que Leonor no ha hecho nada por el feminismo, simplemente va a hacer esto, va a ser capitana generala, va a ser jefe de las Fuerzas Armadas porque será la reina, por nada más. O sea, que esto para el feminismo 0. Y luego otra cosa que se ha dicho
que esto es muy curioso, que esto lo averigué yo y que lo he escrito en lecturas esta semana, dicen que será la primera capitana generala que habrá en España, la primera mujer capitana generala. Y no, Elena, será la segunda, porque ¿sabes quién es la primera? Qui? La Pilarica. Ah, En el año 1908, Alfonso XIII nombró capitana generala a la Virgen del Pilar por su actuación en los sitios de Zaragoza. és a dir, 68 anys després... Exacto, bueno, y tú piensas que la Virgen del Pilar lleva el fajín de capitana generala, lleva las medallas propias del rango de capitana generala encima de su manto y encima recibe la paga de capitana generala al mes. O sea que Leonor, en el caso de que llegue a serlo, que a lo mejor, oye, pues la pobre renuncia y no lo es, será la segunda capitana generala. Però escolta una cosa, i ara què passarà? És que pot passar, perquè aquesta nena que ha tingut, dius, una formació liberal, una educació liberal en aquesta escola de Gales, arriba a l'acadèmia militar i diu, i això què és? Sí, sí. Això, jo vinc d'un tipus d'escola, Sí, sí. on estic posada? Si la nena amb 18 anys diu, jo no vull fer això, aquí què passa? O sea, a ver, si ella renunciara, en el caso hipotético de que ella dijera no puedo más, le pasará No puc més, allò, no puc como al aguantar príncipe això. Eduardo de Inglaterra, que cogió una depresión que lo tuvieron que sacar del això t'ho dic. ejército. En el caso de que ocurriera esto, yo creo que entonces tendría que renunciar a sus derechos sucesorios en la hermana, por ejemplo, porque yo creo que sí, condición sine qua non. És condició sine qua non que hagin de Jo creo passar que sí. pel tubo dels 3 anys. Yo creo que sí, porque claro, es una decisión del gobierno, se ha consensuado durante mucho tiempo, precisamente por eso me han contado, se ha dado con tanto retraso esta decisión, porque en realidad se ha hecho un mes antes, porque la niña ingresará a finales de agosto. Tu creus que Leticia Entonces, pensava que potser ho podia evitar? Bueno, D'alguna manera... Yo sé que ha habido discusiones, y se ha intentado llegar a un consenso, que Leticia quería que fuera más light, quería además, pienso, que quería que empezara con la formación universitaria primero, porque después de estos 3 años también tiene que seguir una formación universitaria. Quería que fuera al revés, querría también que se acortara el tiempo, quería que, bueno, querría... Clar, una mica pas endavant, és a dir, que entri a la universitat, que després ja veurem això en què queda. Y al final pues no se ha conseguido y así pudo salir la ministra de Defensa con todo tan alborozada diciendo ¡ay, tenemos una reina feminista porque va a hacer la mili! Bueno, a mí no me lo parece, pero bueno, lo que sí es cierto es que tampoco es la primera crisis de los reyes, porque los reyes han vivido, bueno, como todos los matrimonios. Com tots els matrimonis, sí. Ara porten 19 anys de casats. Sí, pues yo recuerdo en el año 2013 concretamente que se decía que se iban a separar, o sea, que a nosotros nos llegaban noticias de que se iba a emitir un comunicado, que se iban a separar, habían tenido una discusión muy gorda, no sé si recuerdas que él había ido... Quin era el motiu en aquell moment? Bueno, a ver, claro, los motivos íntimos nunca llegas a saberlos, te lo digo francamente, pero bueno, era la época en el que el comportamiento de don Juan Carlos, que todavía era rey, era más errático, bueno, más todo, peor, o sea, bueno, había discursos que no podía ni siquiera pronunciarlos, era la época álgida de su relación con Corina, estaba en una situación pésima, pero a pesar de todo se intentaba ocultar y ella tenía la sospecha de que se ponían en circulación historias que le perjudicaban para apartar el foco precisamente del comportamiento de don Juan Carlos. Y esto era fuente de constantes discusiones con su marido, porque claro, ella lo encontraba injusto. Oye, decían la anorexia, las operaciones, cómo va vestida, las operaciones de estética, todo esto, y ella creía que precisamente lo filtraba fuentes de los amigos de don Juan Carlos para apartar el foco sobre don Juan Carlos. Y ella llegó un momento en que dijo que no podía más, se quebró, era esa época que estaba delgadísima, que estaba nerviosa, que se la veía... Prima, sempre ha sigut molt prima. Sí, sí, pero esa época se la veía en los sitios, siempre se la veía tensa, no, sin hablar con nadie, en un segundo plano, y en esa época se fue a Mallorca, yo recuerdo, se fue el rey con las hijas, y ella fue sola, y luego se volvió sola 3 días antes, y dijeron que había habido una discusión muy fuerte en Zarzuela. Zarzuela tuvo que emitir, los rumores llegaron a tal punto que Zarzuela tuvo que emitir un comunicado, que no cosa que no mai, hace és a dir, nunca. que ells quan emeten un comunicat... Exacto, es porque pasa la bomba atómica, ¿no? Y entonces emitió un comunicado diciendo que no, que el matrimonio estaba bien y que estos rumores eran infundados, y un año después pues el rei abdicó en Felipe y parece que las aguas volvieron a su cauce. Perquè normalment ells quan assisteixen conjuntament, per exemple, no, a un acte, cadascun d'ells porta els seus escortes, tenen escortes compartits, de manera que si, per exemple, estan en una... Imagino, en aquell moment, la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics, i anaven els dos junts, i ella
s'avorreix o se'n vol anar. Això com funciona? O sigui... No, bueno, ha habido anécdotas de estas. Por ejemplo, en la Embajada de Roma estaban en una reunión en la Embajada de Roma, había tomado posesión uno de los papas, y entonces ella se cansó, se aburrió, estaba ahí todo el mundo haciéndole el besamanos y tal, y ella le gritó a su marido, oye, vámonos ya, vámonos ya. Y esto ha pasado... Això ho havia llegit alguna vegada o havia llegit que esto ha pasado varias veces. Venga, no te entretengas, venga, no te entretengas más, venga, vámonos, vámonos. Y esto ha pasado también incluso con Sofía y con Juan Carlos, pero en este caso al revés. Yo recuerdo una anécdota de Juan Carlos muy divertida, que estaban en las Clarisas de Madrid, en un convento de Madrid, y que entonces la reina estaba hablando con las monjitas, ¿no? Y el rey estaba aburridísimo y le dijo a un amigo suyo, que fue el que contó la anécdota, le dijo, oye, dile a mi mujer que venga, va, ¿qué está haciendo? Que a ver si se va a meter a monja, que se va a quedar aquí, se va a meter a monja. Y fue el amigo y le dijo, señora, que dice el señor que a ver si se va a meter a monja y si se va a quedar aquí en el convento. Y la reina contestó, pues no estaría mal que se quedara él. O sea que... Per altra banda, també es diu que Leticia és molt professional als actes, vull dir que ella ho té tot controlat per ser la reina perfecta. En continuarem parlant. Pilar Eyre, moltíssimes gràcies, veurem com acaba, però en principi a Elionor comença la mili i la formació militar a partir del setembre. Seguim.